Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver algunas operaciones, algunas funciones, más bien dicho, matemáticas propias de Python y que nos permiten de alguna manera mejorar nuestros cálculos, ¿sí? Ya hemos visto que tenemos distintas operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, etcétera, etcétera. Eh, pero lo que vamos a ver ahora son algunas funciones que tiene incorporada Python y que nos van a permitir refinar esos cálculos. ¿Ok? Entonces, la primera sentencia que vamos a ver es la sentencia abs. ¿Sí? La sentencia abs lo que hace es calcular el valor absoluto del número que nosotros le pasemos. ¿Sí? Si nosotros tenemos un número y queremos calcular su valor absoluto, bueno, podemos pasarle la sentencia abs. Para aquellos que no lo recuerden, lo que hace el valor absoluto es, si tú tienes un número positivo, el valor absoluto te entrega el mismo número. Y si tienes un número negativo, el valor absoluto te entrega el número, pero con el signo positivo. O sea, el valor absoluto siempre deja el número positivo. Matemáticamente tiene que ver con el tema de la distancia que hay desde un número al origen, ¿sí? O la distancia que hay entre dos números, ¿ok? Por lo tanto, esa es la funcionalidad que tiene la función valor absoluto. Vamos entonces a hacer un par de ejemplitos. Voy a definir una variable que se llame número y le voy a dar el número 2500. ¿Sí? Voy a poner aquí, incluso este va a ser número uno. Vamos a poner el número uno y vamos a poner número 2 y que valga 1000. O que valga 1000. Ahí sí. Entonces, vamos a calcular el valor absoluto de número uno. Entonces ponemos abs y dentro de abs ponemos la variable. ¿Sí? Si queremos, podemos pasarle el valor directamente aquí también, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo en este caso lo estoy asignando a variables. Fíjense que nos entrega el 2500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor absoluto de 2500 es el mismo 2500. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo aquí, en vez de poner un 2500, le pongo, por ejemplo, un menos 240? ¿Cuál será el valor absoluto de menos 240? Bueno, lo revisamos acá y se dan cuenta que el valor absoluto de menos 240 es 240 positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque matemáticamente lo que hace el valor absoluto es calcular la distancia que hay desde el menos 240 hasta el cero. Si tú estás en el 240 negativo, para llegar al cero tienes que dar 240 pasitos, 240 saltos. ¿Se fijan? Esa es la idea del valor absoluto, calcular distancias. ¿Sí? Entonces el valor absoluto es simplemente 240. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la distancia que hay entre dos números? Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí una recta numérica y tenemos dos números. Por aquí tenemos el menos 3 y por aquí tenemos el 2. ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos números? Si estoy en el menos 3, ¿cuántos saltitos tengo que dar para llegar al 2? Bueno, veamos aquí. Si damos un saltito, llegamos al menos 2. Si doy dos saltitos, llego al menos uno. Si doy tres saltitos, llego al cero. Si doy cuatro saltitos, llego al uno. Y si doy cinco saltitos, llego al 2. O sea que la distancia que hay entre el menos 3 y el 2 es de 5. ¿Cómo podemos calcular la distancia aquí en Python? Bueno, simplemente tenemos que restar los números y calcular su valor absoluto. Yo resto menos 3 menos 2 y el valor absoluto me va a decir cuál es la distancia que hay entre esos números. Fíjense, aquí nos dice 5. Claro, entre el menos 3 y el 2 hay 5 pasitos de distancia, 5 saltitos. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la función valor absoluto. Nos va a permitir calcular el valor absoluto de cualquier número que nosotros le pasemos. Puede ser un número entero, un número decimal, ¿verdad? Puede ser positivo, puede ser negativo. Y apps siempre nos va a devolver el valor absoluto. ¿Ok? Ese es el funcionamiento que tiene la función valor absoluto. Bien, ¿qué otra sentencia tenemos dentro de Python que podamos utilizar con los números, con las operaciones matemáticas en general? Bueno, otra operación que realmente vamos a utilizar bastante es la función o la sentencia round. ¿Sí? Round es una sentencia que nos va a permitir redondear números a la cantidad de decimales que nosotros queramos. Así que la verdad es que esta operación sí que la vamos a usar mucho, porque muchas veces cuando trabajamos con fracciones o cuando trabajamos con raíces, nos encontramos con números decimales que tienen muchos, muchos, muchos decimales. ¿Sí? Por lo tanto, la idea de utilizar esta sentencia es que no tengamos tantos decimales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a definir número y supongamos que vamos a calcular la raíz de 2.
Recuerden ustedes que calcular la raíz de 2 es lo mismo que elevar 2 a un medio. Entonces pongo aquí 2 elevado a un medio. Oye, voy a poner aquí un medio. Ahí sí. Lo que tenemos en este momento dentro del número es la raíz de 2. Si nosotros lo observamos, voy a poner print número. Si nosotros observamos el número que tenemos, fíjense toda la cantidad de decimales que tenemos. 1.41, 42, 13, 56, 23, bla, 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 bla. Tenemos muchos decimales y generalmente cuando trabajamos en matemática no requerimos tantos decimales. Entonces vamos a redondear esto. ¿Cómo se hace? Ponen round y round va a admitir dos parámetros. El primer parámetro que tienen que ponerle es el cálculo que ustedes quieren redondear. En este caso yo quiero redondear raíz de 2. Y después ponen una coma y después ponen el número de decimales que le quieren dejar. En este caso yo voy a redondear con 3 decimales. Entonces fíjense, ahora ¿qué va a pasar? Voy a volver a hacer correr el programa y debería quedar solamente 1.414 porque lo redondeamos con 3 decimales. Miren, ahí está. 1.414. ¿Se fijan? Y así no tenemos tantos decimales. De esta manera nosotros podemos controlar cuántos decimales queremos. Si queremos solamente 2 o queremos uno o queremos 5, nosotros le vamos a decir al programa cuántos decimales queremos. Así que la verdad es una operación sumamente útil para trabajar operaciones matemáticas, sobre todo cuando se trabaja con fracciones, con raíces. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular cuánto es uno dividido en 3, ¿verdad? Bueno, si nosotros calculamos cuánto es uno dividido en 3, bueno, fíjense todos los decimales que tiene esto. 0,33333. Si nosotros queremos dejarlo solo con dos decimales, ponemos round. El primer parámetro es la operación y el segundo la cantidad de decimales. Si nosotros hacemos correr de nuevo esto, fíjense que aquí sale 0.33. ¿Sí? Así que la verdad es que round nos va a facilitar muchísimo los cálculos, muchísimo las operaciones matemáticas. Se usa un montón. ¿Ok? Así que esta es la segunda sentencia matemática que vamos a ver. La última sentencia que vamos a trabajar es la sentencia int, ¿ya? Que nosotros ya la habíamos visto un poco por allá atrás en los videos, ¿verdad? Y vimos que nos permitía transformar datos en números enteros, ¿verdad? Cuando tenía sentido hacer la transformación. Bueno, resulta que también nos va a permitir, matemáticamente hablando, nos va a permitir sacarle todos los decimales a un número. ¿Sí? Si nosotros tenemos un número con decimales, podemos dejar solamente el número entero utilizando int. ¿Ok? A ver, vamos a explicar esto. Voy a poner un número decimal, por ejemplo, 12.456. ¿Sí? Voy a poner aquí, vamos a ver ese número, ¿verdad? Y el numerito que vamos a obtener, obviamente, es el 12.456. Supongamos, uy, ahí sí. Supongamos que nosotros queremos este número, pero sin decimales, o sea, queremos solamente el 12. Bueno, si queremos hacer eso, simplemente ponemos int y lo que va a hacer int va a ser inmediatamente sacar todos los decimales que hay. Fíjate cómo ahora me muestra solamente el 12, ¿sí? Entonces lo que hace int es automáticamente dejar el número sin ningún decimal, sin ningún decimal. Los elimina todos y deja solamente la parte entera de nuestro número decimal. Así que la verdad es que es una operación bastante útil porque muchas veces nosotros necesitamos conocer la parte entera, específicamente más allá de los decimales, para poder determinar algún cálculo. ¿Sí? Voy a cambiar aquí el número. Imagínense que aquí pongo el número, no sé, -3.454454. ¿Sí? Vamos a observar ese número aquí en la terminal. Hacemos correr y aquí lo tenemos. -3.45454. Bueno, si nosotros queremos solo el número entero, o sea, solamente el -3, ponemos int, y si hacemos correr esto, fíjense cómo le saca todos los decimales y nos quedamos solamente con la parte entera. ¿Sí? Por lo tanto, es matemática, ¿cierto? La sentencia int nos va a permitir determinar el valor entero del número decimal que estamos trabajando. ¿Sí? Si nosotros tenemos un número que ya es entero, por ejemplo 6, bueno, la parte entera va a ser el mismo 6, ¿verdad? Porque no hay decimales que sacar. Pero si tuviese decimales, int va a eliminarlos todos y nos va a dejar solamente con el número entero. ¿Ok? Así que también es una operación que es importante conocer y que en algún momento podríamos llegar a utilizar dependiendo de lo que nosotros queramos programar. ¿Sí?
Con eso entonces vamos finalizando este video donde hemos visto tres funciones muy importantes que nos ofrece Python para el cálculo numérico. Así que cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien.